Yo nací en Bogotá y prácticamente crecí en Chapinero. Somos dos hijos, dos hombres, una familia de 4 personas, mi papá y mi mamá. Pude disfrutar, digamos, de esa niñez de barrio, pero muy de casa también, en donde uno podía disfrutar esa infancia con amigos y además ir a caminar la carrera 13, el Chapinero de esa época. Muy temprano, mis papás me pusieron en clases de tiple inicialmente, y luego, cuando dejé el tiple, el profesor que nos pusieron ya me hizo pasar a la guitarra, y desde, yo me atrevería a decir que de unos 6 años más o menos, comencé a tocar guitarra. Mi hermano también se metió en las clases de música y hacíamos un dueto muy agradable para la familia, para las reuniones de amigos. Siempre estábamos allí como disfrutando de la música. Mi papá fue fundador, de los profesores fundadores de la carrera de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Javeriana. Entonces, más o menos, yo tengo unos recuerdos de venir a la universidad cuando tenía más o menos unos 8 años, 7, 8 años, que nos traía eventualmente a que lo acompañáramos en algunos momentos a recoger cosas de su oficina o en algunos momentos algunas de sus clases. Entonces, desde esa época comencé yo a venir a la universidad, ya un poco ya más crecidos hacia el colegio. Cuando estábamos en bachillerato nos encontrábamos los viernes en la universidad, porque teníamos una tradición también muy agradable, y era ir al Teatro Colón a unos conciertos de música clásica. Prácticamente yo crecí en la universidad y pues para mí era fascinante, o sea, venir del colegio, porque estaba muchas veces obviamente en el colegio, y pues venir a la universidad sin ser estudiante de la universidad, pues a mí me parecía que era maravilloso. Desde muy pequeño en casa, mi mamá nos asignaba un poco como las profesiones que íbamos a estudiar mi hermano y yo. Como mi papá era arquitecto y mi hermano además era un muy buen dibujante, mi hermano le fascinó el dibujo y la pintura desde pequeño, entonces mi mamá lo matriculó en arquitectura. Mi padrino de bautizo fue el médico que atendió a mi mamá cuando yo nací. Un ginecólogo en su momento muy famoso, que según decía mi mamá cuando yo nací, el médico dijo: este va a ser médico. Desde ahí incluso pues me comenzó a mí ese interés por la medicina, y pues a mí no se me ocurría ninguna otra profesión más allá de la medicina. Finalmente entré a estudiar medicina. Cuando me gradué del colegio estuve un semestre en la Corpas, porque no pasé en la Javeriana. Curiosamente, pues todo el mundo decía: no, pues si el papá trabaja en la Javeriana, ¿cómo no va a estudiar en la Javeriana? Y en su momento el padre Tulio me ponía como ejemplo y decía: ahí es donde se comprueba que en la Javeriana no hay palancas para entrar a una profesión. Fíjense, el hijo del doctor Ferroni no entró a estudiar medicina. Entré a estudiar medicina a la Corpas, y allí fue donde descubrí que la medicina no era mi profesión. Yo definitivamente ahí dije: no, esto no es mi profesión. Y en ese momento abrieron la carrera de diseño industrial en la Javeriana, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces mi papá un día me dijo: mira, abrieron esta carrera, ¿por qué no vas y asistes a algunas clases que yo veo que tú tienes algunos elementos que seguramente te gustan de esa profesión? Y me fascinó, definitivamente. Sí, yo dije: esto realmente es lo mío. ¿Y qué fue lo que hizo que realmente me gustara? Que pues el diseño es una profesión interdisciplinaria. Hay una gran cantidad de conocimientos que se aglutinan allí y que le permiten a uno desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Atendiendo también, obviamente, las necesidades de la sociedad.
algo muy acertado que hizo en su momento el director de carrera para hacernos conocer como estudiantes de diseño era que teníamos clases en casi que en todos los edificios de la universidad. Nos visibilizábamos ante todas las carreras y todas las profesiones de la universidad para hacernos conocer, para que los demás vieran cómo el diseño industrial podía dialogar con esas otras disciplinas, incluso pues con los médicos, con los odontólogos, con los ingenieros, y comenzamos a hacer trabajos conjuntos de estudiantes de diseño para estas otras profesiones. Los de arquitectura nos veían a nosotros, los estudiantes de diseño, un poco como un oficio menor de la arquitectura. Los arquitectos hacen casas, edificios, ciudades, trabajan en el desarrollo urbano, y nosotros los diseñadores les llenamos los espacios. Mi hermano, por ejemplo, en su momento pues me miraba con cierto recelo como estudiante de diseño industrial, y pues curiosamente con el paso del tiempo pues yo fui el primer decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, diseñador industrial, cosa que pues fue básicamente la ruptura de un hito en las facultades de arquitectura en Colombia. Yo me gradué en el año 85 de diseñador industrial. Inicialmente me invitaron dos compañeros a montar una oficina de diseño. Estando en este proceso del trabajo inicial, tuve un accidente automovilístico en familia que me sacó, digamos, de este desempeño profesional casi durante 6 meses. Y en mi proceso de recuperación, me llamaron de la Asociación Colombiana de Diseñadores en su momento para ofrecerme que si quería hacer unas clases de diseño. Estuve 3 años dirigiendo el programa de diseño industrial de Coluniversitec, y estando allí, después de esos 3 años me vinculé como diseñador de la planta del área de diseño y comercialización de producto de Carvajal y Compañía en Bogotá. Me ofrecieron que me quedara, había una proyección profesional ahí en Carvajal, pero la orientación de la oferta que me hicieron estaba muy dirigida a la gerencia de ventas. Y allí yo sí dije, esto no es lo que a mí me gusta. Preferí ubicarme en el sector académico, regresar un poco al tema de la academia, y me vinculé en ese momento a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a la Javeriana como profesor de cátedra de diseño industrial en las 2 universidades. Desde el año 88 hasta hoy, pues he ejercido la labor docente como profesor en diferentes momentos, profesor de cátedra, profesor de planta, dirigí el programa de diseño industrial, dirigí la especialización en diseño y gerencia de producto para la exportación de la facultad, y de allí pasé a la decanatura. Cuando ya tuve la oportunidad de dirigir, me llevó a continuar un proceso de un cambio curricular en los años 90. Nosotros en la facultad, por ejemplo, fuimos los primeros en proponer un nuevo modelo de configuración de la enseñanza de la arquitectura y del diseño a nivel nacional, con una forma distinta de enseñar la arquitectura y el diseño, ¿sí? Buscando que nuestro estudiante desde la universidad se aproxime a la realidad del ejercicio profesional. Y en el momento en el que me nombran en la decanatura, recuerdo las palabras del padre Joaquín Sánchez, cuando me notifica que me nombraron decano, me dijo, mira, nosotros nos debemos a los estudiantes. Ese, digamos que es uno de los aspectos administrativos que, no lo niego, pues me alejaron un poco de las clases, aunque yo nunca abandoné las clases. Siendo decano, seguí dictando una asignatura para no alejarme de la docencia, y también como para estar viviendo un poco la situación de nuestros estudiantes. Incluso la asignatura que dictaba era en primer semestre de diseño,
y pues también continuaba siendo el momento más agradable, digamos, de la semana cuando iba a hacer mi clase de introducción al diseño. Esa relación de la docencia con lo administrativo, yo diría que la asumí de una manera muy natural, ¿sí? Gracias a eso incluso se lograron grandes cosas en la facultad, como por ejemplo vincularnos a una red internacional por motivación del padre rector, del padre Jorge Humberto Peláez, con respecto a tener una visión de mundo a nivel interdisciplinario desde el diseño industrial de la Javeriana, con una red internacional de diseño que tiene su sede en Finlandia, en la Universidad Alvar Aalto, que es el Design Factory. Esa pasión por la enseñanza, digamos, primero pues me fue un poco como el legado de mis papás. La gran satisfacción que uno tiene como maestro o como profesor es cuando viene esa persona a la cual tú le enseñaste o lo orientaste y acompañaste en ese proceso de desarrollo a darte las gracias por lo que hoy en día es su vida profesional. O sea, le dan a uno gracias porque, pues mire, gracias a usted yo tengo lo que tengo hoy en mi vida y en mi casa y en mi desempeño profesional. Son cosas que no he abandonado, digamos, del todo nunca. La música, la fotografía y estos hobbies o estas otras cosas que hago relacionadas con el diseño, porque igual digamos que la pasión de la fotografía siempre estuvo muy de cerca con la formación en el diseño industrial, porque pues es la mirada desde los objetos. Entonces, estas dos, actividades que he desarrollado durante toda mi vida, que no las he abandonado del todo, hoy en día, por ejemplo, las disfruto con mis hijos, ¿sí? Con mi hija, es artista visual, desarrolla imágenes, trabaja específicamente en eso. Mi hijo, por ejemplo, siendo abogado, le fascina la fotografía, es un excelente fotógrafo. También le picó un poco la vena de la música y en algún tiempo tomó unas clases de guitarra. Gracias a la universidad, pues básicamente pues, soy lo que soy actualmente, ¿sí? Me desarrollé profesionalmente y en eso pues se lo debo también a la Universidad Javeriana. Eso básicamente le debo a la universidad y siempre estaré inmensamente agradecido con la Compañía de Jesús y con la universidad por toda esa sabiduría y acompañamiento también, porque pues prácticamente es un acompañamiento que me ha dado la universidad.